Si no hubiera estado el presidente Carazo en Costa Rica en su momento, si no hubiera estado Cuba respaldando el proceso nicaragüense, además de los montoneros, además de los compañeros del RP, de los compañeros revolucionarios de América Latina que contribuyeron, si no hubiera tenido esas condiciones internacionales, difícilmente se hubiera dado la revolución nicaragüense en el año 1979. Entonces, la política internacional también es un aspecto muy importante. Lo fue para una fuga, para una acción concreta, y lo es para este proceso. Y el otro tema central. Acá se hablaba en el video del foco de la acción guerrillera individual. Ese es otro tema central, que se llama iniciativa política. Perdimos parte de la iniciativa política en todo este proceso. Recuperar la iniciativa política en el campo popular es el principio de acción. Llamémoslo foco, o principio de acción o reacción, o foco, lo que sea. Estas pequeñas acciones que está haciendo el campo popular, lo de Lewis, por ejemplo, con el tema de soberanía, el tema de la denuncia de las bases militares, el tema de las acciones que cada una de nuestras agrupaciones hace y aporta al campo popular, yo creo que hacen una sumatoria de pequeñas acciones que hacen un todo y un conjunto. Ese es otro tema cuando decimos que debemos terminar con el proceso de resistencia y pasar a un tema de confrontación de modelo. Bueno, estas son un poco disculpando la digresión, pero Trelew tiene una parte de estos principios que después podemos, hablando ya concretamente de la fuga, podemos de alguna manera recordar o revisar, ¿no es cierto?, en conjunto. Lo que sirve cuando uno recuerda estos hechos políticos históricos, ponerlos en contexto y ver qué nos sirven de esos contextos del pasado de hace 46 años para poder resolver los problemas que hoy tenemos en Argentina en 2018. Bueno, les dejo con los compañeros. Yo después de todo lo que dijo el Vasco no sé qué puedo hablar. Lo que dijo. Bueno, sí, yo creo que vamos a las preguntas porque el contexto ya está todo hecho. Relatar lo de la fuga se puede relatar, pero lleva un tiempo que no es necesario. Yo creo que lo importante ahora es el debate. Y el debate es traer a Trelew en este momento, porque este es el mejor homenaje que nosotros podemos hacer a Trelew, es justamente el momento político que estamos viviendo. Y ese momento necesita de la fortaleza política, la fortaleza ideológica que nosotros podamos tener para llevar adelante lo mismo que hicimos en distintos contextos, con diferentes tácticas, como dice el Vasco, hoy ponerlo en práctica, ¿no? Me parece que el debate es ese. Hoy necesitamos sí o sí la unidad. Y en esa unidad sabemos que vamos a convivir con un montón de sectores que no nos conviene, que tenemos diferencias muy profundas, pero hay que ganar. Pero también necesitamos fortalecer el aspecto más ideológico interno nuestro, porque si no, hacemos el amontonamiento y no sirve. Así que me parece que yo creo que vamos al debate mejor, al debate y a las preguntas. En esto del avance estratégico, ¿no? En lo organizativo. Lo estamos haciendo acá en el oeste, en diferentes acciones. La pregunta es que también sabemos que ellos están preparándose, como lo estuvieron siempre, ¿no? En el tema de la represión. ¿Cómo avanzamos en esto? Es importante, muchas veces nosotros lo conversamos entre nosotros, de que nos movilizamos en grupos para evitar la represión, porque acá en el oeste ya hemos estado sufriendo una Posada, acá mismo en Moreno, la represión directamente. Entonces, ¿cuál es la estrategia de avanzar protegiendo a los compañeros de que no pase lo que ya está pasando, ¿no? Lo que pasó ayer, por ejemplo, con los compañeros de Astillero Río de la Plata, o sea, Río Santiago, perdón, ¿cómo hacemos para avanzar y proteger a los compañeros de que no pasen las cosas que ya están pasando, ¿no? Ahí tiene que ver lo que decía el Vasco,
la iniciativa política. Es que acá está habiendo iniciativa política ya desde lo grupal, digamos, las organizaciones de trabajadores y las organizaciones populares a veces como que se adelantan, digamos, al análisis que podemos hacer nosotros. Ya acá avanzan en Moreno, en el oeste, y nosotros por ahí no estamos en la altura de las circunstancias para ver cómo organizamos esto que ya está pasando. Pero yo creo que eso siempre pasó. Digamos, las masas a veces te obligan a tomar decisiones que vos no las tenés previstas, que no las tenés previstas porque te cuidás, porque no tenés la fuerza necesaria, y cuando de repente aparece, yo me acuerdo de Nicaragua, cuando se levanta Masaya y el frente estaba arrinconado en una situación de empantanamiento que no podía salir de ahí, Humberto fue el que se traslada a Masaya y se pone a la cabeza de ese movimiento, que era el movimiento de la gente que se brotó y salió como pudo, y al ponerte a la cabeza, ahí tenés iniciativa política y lográs romper el cerco con el que se estaba viviendo en ese momento. Yo creo que eso fue importante. ¿Por qué? Porque le permite al frente tener el control de la situación. Si no, no va a pasar como en el 2001. El 2001 se levantó la gente y no había organización. Y el único sector que estaba más o menos organizado estaba en un plenario, en una reunión, y no quiso levantar la reunión. Entonces, digo, ese es tener la iniciativa de decir, bueno, pongámonos a la cabeza. Bueno, en el marco de lo que planteó muy bien el Vasco, yo vengo de las Fuerzas Armadas, sí, un hecho histórico, cuando a ellos los llevan a Trelew, ese era el batallón 4 de Infantería Marina, que son los de está el Capitán Sosa, y fusilan a los compañeros. En ese momento, recién recibido, estaba en otro batallón de Infantería Marina, en la base de baterías en Puerto Vallarta. Y yo en ese momento ya estábamos nosotros dentro de la Fuerza Armada de la Marina y con oficiales en el ejército y cabos organizados y conectados con los montoneros. Si hubiéramos estado en ese regimiento, posiblemente nos hubiéramos apoyado. Pero lo que sí quiero decir es que este proceso que vivimos ahora tiene también sus debilidades. Ellos hoy juegan fundamentalmente con el poder de la prensa, el poder, como vemos, los canales de comunicación y la justicia. Pero hoy no tienen la reserva, porque históricamente las Fuerzas Armadas después del 55 fueron la reserva del sistema. Cuando el sistema era sobrepasado, la lucha de las masas, venía el golpe militar. Hoy, por lo que pasó en este país, después de lo que fue el golpe del 76, con los juicios, más la guerra de Malvinas, más que este modelo viene por las Fuerzas Armadas como Fuerzas Armadas en función de la defensa de la soberanía, yo creo que creemos que están en un proceso de crisis las Fuerzas Armadas. Entonces ellos tienen esa limitación, por eso yo creo que el factor fundamental de ellos, que es la justicia, que si vos haces algo te meten en cana, hasta ahora no te matan, te meten en cana, eso tiene, como decía, una limitación porque no tienen ese aparato represivo. Tienen la fuerza de seguridad, pero no tienen a las Fuerzas Armadas. Por eso yo creo que el objetivo de ellos además es la división, ¿no? Fracturar al campo popular, que no se logre una unidad. Si nosotros logramos la unidad en este periodo, con este proceso de profundización de ellos de la política económica, evidentemente es clave cómo juega la clase media. Hoy, con todas estas medidas, más allá de los trabajadores, la clase media se ve muy afectada. La clase media, históricamente, cuando se ve afectada, llega a una alianza con los trabajadores. Y yo creo que se empieza a dar este proceso. Y hoy, frente a las movilizaciones que se vienen, y esta resistencia, que si bien es pacífica pero es muy activa, a ellos les genera estas contradicciones tanto dentro de la Fuerza de Seguridad como dentro de las Fuerzas Armadas. En el 73, cuando se produce la fuga de Trelew con la guerrilla operando en el marco de un frente nacional que dirigía Perón, que era la alianza de
los trabajadores, con la clase media, ese gran frente, en ese proceso empezó la desintegración de las Fuerzas Armadas. Yo soy expresión de eso. Yo cuando me sublevo y tomo la escuela de mecánica, también había oficiales en el ejército y suboficiales que se empezaban a sublevar. Por eso la NUCE plantea, vámonos porque si se desintegran las Fuerzas Armadas, frente a las movilizaciones y el accionar de la guerrilla, el sistema no tiene más reserva. Entonces hoy nos encontramos en un proceso de gran movilización, un proceso en el cual la clase media indefectiblemente se va a sumar, y ahí nosotros los encontramos con una debilidad. No tienen el aparato represivo suficiente para parar este proceso de resistencia de las masas. Que yo creo hay una experiencia histórica. Como yo digo la frase esa de que ser valiente no cueste tan caro. Nosotros tenemos que llevar una manera que no sea tan alto el costo en vida. Por eso se viene dando esto de una resistencia no violenta, pero continua. Y eso le genera contradicciones a ellos. Yo hubo declaraciones del jefe de la policía de la provincia, del jefe de policía federal, diciendo que hoy los asaltos, y esto es producto de la situación social, esto le genera contradicciones. Esto, a medida que van aumentando estas políticas económicas, la resistencia se va a generalizar, y yo creo que ahí ellos se van a encontrar con ese problema de la necesidad de fuerzas armadas más represivas, etc. Yo creo que también por ahí juegan con una intervención directa del imperio, pero el pueblo nuestro tiene conciencia de eso, ¿no? Entonces yo creo que esas tienen sus limitaciones. Ahora, es claro lo que dice el Vasco, la necesidad de la unidad, y que hay dos espacios: la lucha electoral y la lucha social del movimiento nacional. En estos dos aspectos tenemos que hacer la lucha integral. Nosotros lo planteamos en forma muy activa, pacífica, para no darle pretextos, y esto le genera contradicciones. Me voy a presentar porque quizás mi nombre es Florencia Talco, miembro de la resistencia peronista, fundador de la FARC y con el compañero Rulli, integrante de la FARC y único miembro del equipo de ayuda exterior que salió de Trelew después de un mes de estar allí, y fue rescatado por los hermanos Bustos, secretario general de la construcción de Bahía Blanca. Digo esto, está la hija por acá, no vino la gana, no vino, está la hija. Yo pensaba que iba a hacer un debate sobre exclusivamente de la cuestión de Trelew, porque hay contradicciones. Por ejemplo, en Rawson prácticamente todas las organizaciones estaban en un todo de acuerdo y se habían llegado a bastantes acuerdos y los desacuerdos, y afuera la cuestión no era así, no había tal unidad. Y quiero recalcar, y aunque esto moleste, es la verdad, la organización que más no luchó, se esforzó en lograr que la fuga de Trelew fuera un éxito por la FARC, de la cual yo era miembro integrante. De tal manera que nosotros empezamos con toda la acción, digamos, de preparación, búsqueda de camiones, camionetas, coches, una semana antes, hasta que tuvimos todo
a Juan a punto y emprendimos la marcha hacia Trelew, con un alto en la ciudad de Bahía Blanca, donde nos encontramos con los compañeros del ARPA. Y desgraciadamente el acuerdo que había adentro no existía afuera. A último momento, Fernández Palmeiro dice que ellos no van a participar. A lo cual, están los testimonios que puedo despedir a Josecito, bueno, otro que ha estado porque dijeron que no iban a participar porque lo consideraban inoportuno, provocativo. Y entonces yo personalmente les dije que si ellos no participaban, lo íbamos a hacer nosotros solos. Y siempre fue una discusión bastante violenta, con sacada de armas y a punto, hasta que al final intervino un compañero tucumano, juzgado de la cárcel de Villorquiza, que se abalanzó sobre mí, compañero, qué sé yo, al final la cuestión se arregló, pero había una cuestión, o sea, ellos se habían comprometido a traer 20 handys para hacer la posta desde la cárcel hasta el aeropuerto. Y eso no sucedió. Y se comprometieron a ir esa noche a alquilar un avión, venir a Buenos Aires a buscar los 20 handys. Volvieron sin los handys. Yo quería participar del debate, pero también establecer una verdad, o sea, la tenemos ya. que es cierta. Bueno, la cuestión, o sea, que se fue a traer sin los handys. Nosotros, la FARC, tuvimos una reunión con compañeros de la Juventud Peronista, porque ellos participaron activamente, y fueron los que me salvaron a mí. A mí me salvó la JP, me salvó el pueblo peronista, porque fue una compañera la que me acogió en su casa, se llamó la JP, a pesar de que, según me dijo ella, era bandolista y los jóvenes de la JP la puteaban en la calle. Pero ella era peronista. Y en consecuencia fue a buscar. Compañero, queremos hacer más preguntas. Compañero, no permite. La palabra hacer más preguntas. Compañero, permíteme, compañero, es exactamente lo contrario de que yo también soy dentista. Y seguramente me crucé con vos. Y admiré a los compañeros de Trelew. Es lo contrario de lo que está diciendo el Vasco. Todos juntos, hay diferencias, sí, claro, pero hoy tenemos un enemigo. Claro, pero cuando la diferencia, cuando la diferencia significa que después haya un funcionamiento porque no hubo una posta que pudiera comunicar qué era lo que estaba pasando, eso es un acto, digamos, injustificable. Dos cosas. Primero, para contestar un poco el tema. Sí. Yo quiero participar en el debate, pero primero sería un tiempo de tal manera que todos los que quieran participar, de tal manera que podamos participar más. Porque si no, el tiempo no nos va a ir y no vamos a quedar muchos compañeros afuera. Vasco, yo te quiero decir una cosa, nosotros somos mujeres de barrio, venimos acá, venir acá ya es dejar un montón de lucha que también tenemos que hacer en el territorio,
no podemos ir para atrás. Lo de atrás ya está, lo vamos a seguir viendo con la historia, lo vamos a seguir leyendo. Queremos avanzar de ahora para más. Lo que venías hablando vos, como había empezado el debate, como estábamos con Zoraida recién lo que decía, yo creo que es eso, cómo nos preparamos de acá al futuro. Lo que pasó en el 72 nos interesa, lo tenemos que seguir debatiendo, discutiendo. Los pibes de acá del Ateneo están dispuestos a formarnos, a instruirnos, a abrir otra fuente de debate. Pero creo que hoy, si nos encontramos, y nos encontramos, como dijiste vos, gente que venimos de distintas agrupaciones, de distintas secciones, de distintos sectores, pero que queremos la unidad, queremos discutir cómo vamos, cómo avanzamos en esa unidad, no cómo salimos del... Si ya el pasado lo tenemos, y hoy estamos como estamos. Y lo que dijiste vos, el enemigo está hoy más... No tiene fuerzas represivas, a lo mejor las Fuerzas Armadas no están, pero tiene un aparato represivo igual malo que nos está haciendo miércoles. ¿Es eso lo que quiero decir? Seamos conscientes que estamos en el 46 años de Trelew. Estamos haciendo recordatorio. Después un poco, después de la política la dejamos a otro lado, estamos en el recordatorio de a ver, en principio, yo soy de la CUP y voy a aportar al debate con algunos datos, pero también voy a nutrirme de ustedes, ¿correcto? A ver, nosotros reivindicamos a CUP porque justamente él estuvo en el preciso momento de esa época y se puso a tono con la lucha revolucionaria de su época, y fue CUP. Entonces, por eso que nosotros dentro de la agrupación reivindicamos ese nombre. Pero además, diríamos, es importante tener en cuenta algunos criterios también geopolíticos. El problema que se viene, diríamos, dando a nivel del mundo, que repercute en nuestros países, no es que nuestros países están aislados del mundo. Y ahorita, las dos potencias que son China y Estados Unidos quieren la distribución de mercados en el mundo, y en la Argentina y en América Latina. Y cualquier corriente que avancemos para la obra pública va a depender qué gobierno está en cada lugar. Y si nosotros nos remontamos a la Argentina, depende si gana Cristina o no, para que bien las obras públicas lo tengan los norteamericanos o los chinos, porque se disputan ese tipo de mercados. Pero además, cuando nosotros decimos también la lucha revolucionaria, muchas veces ese término suena lindo, pero hay compañeros que se llenan del discurso revolucionario y sus prácticas no son revolucionarias, ¿correcto? Entonces yo creo que es interesante para avanzar. Si no hay lucha de masas, no avanzamos. Nosotros desde acá, desde la CAMPE, con los pequeños productores, con los maestros, pensamos que es un hito que empezamos, pero no lo tenemos a la gran cantidad de profesores detrás. Entonces nos falta algo que tenemos que ir recorriendo, porque si no tenemos ese nivel, no podemos enfrentarlo, por más buena voluntad que tengamos. Pero también cuando nosotros hicimos la estrategia, ¿cuál tiene que ser nuestra estrategia en la Argentina y acá? Nosotros no podemos separar la lucha electoral con la lucha política cotidiana. Porque hay compañeros que piensan, dicen, bueno, ahora luchamos contra el macrismo, y después, pasando este momento, por lo menos ver 4 o 5 más listas, y ese es el terreno del enemigo. Entonces nuestra estrategia tiene que ser única. Nuestra lucha cotidiana, callejera, tiene que coincidir con la lucha electoral que nosotros queremos, y el compañero que está dispuesto a eso, avanzar. Y lógicamente tiene que ser una lucha programática. Y me parece que es interesante que acá en Moreno avancemos en los territorios, y a través de acá, de este espacio, nos sumemos. No podemos seguir cada uno haciendo una lucha aislada, porque si no, el enemigo también nos está viendo cuál es nuestro accionar. Entonces puede ser muy voluntariosa nuestra. Yo digo, hay territorios, los compañeros que están en estas bases, que se sumen a esos territorios. ¿Cómo convencemos al vecino? Porque el vecino está muy descreído de la política, y los compañeros van con mucho temor, no hablando de la política. Si justamente este gobierno lo que está haciendo es política, y quiere que haya un país miserable a través de estas gestiones para que haya un sometimiento. Ahora hay problemas de migraciones y nosotros estamos peleando entre migrantes. Los poderes generan las condiciones miserables de cada lugar y quieren mano de obra barata, porque ese migrante que viene de allá sin derechos, sin patria y sin nada, no tiene hora de trabajo. Y tenemos mucho en la Argentina. Entonces tenemos que armar también ese frente. Y acá en Buenos Aires y acá en Moreno hay mucho. Y tenemos que también avanzar, diríamos,
con un pronunciamiento sobre lo que están haciendo en Colombia. En Colombia en este año tienen 150 líderes muertos. Y cuando este gobierno habla de la ONU sobre Venezuela y sobre Nicaragua, no habla de los derechos humanos de México, de Colombia. Entonces, compañeros, yo quiero agradecer a los compañeros jóvenes que empiezan a generar este tipo de debate. La unidad tiene que ser en las calles, pero también en los diferentes niveles. Nosotros no tenemos que desechar una lucha más que otra, y cada uno lo hará en lo que puede, compañeros. La unidad tiene que ser completa, compañeros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, sí. Respecto al tema del cómo, ¿no? Que es eso lo que está en debate. Lo que plantea el compañero es una discusión que después la podemos hacer, porque les recuerdo que la conducción de la FARC estaba presa. El Negro Quito, Marcos Satisti. Pero el tema central no pasa por ese tema. El tema central pasa por un poco la pregunta que decía la compañera, cómo respondemos a la situación actual, cómo podemos, frente al accionar de este gobierno, que evidentemente va a aumentar los niveles represivos, que lo tenemos absolutamente claro, y que tiene que ver con esto que decía el compañero recién, de la ansiedad que uno tiene. Es que nos faltan 12 meses para las elecciones del 2019. Muy poco tiempo. La ansiedad que uno tiene es que para el 2021, para esa reforma constitucional, faltan 2 años, 24 meses, muy poco tiempo para organizarse, para trabajar. Y además, si bien tenemos un nivel de movilización muy importante de nuestro pueblo, todavía no se ha generado ese nivel de movilización que decíamos de Cordobazo, Rosariazo, Chipoletazo. Es decir, no se ha despertado el león, no se ha despertado nuestra gente masivamente. Y ahí, igual que las fugas de Trelew, tenemos que saber cuál es el momento indicado de que debemos estar preparados para ese cambio en la correlación de fuerzas. Y acá viene el tema del tiempo. Tenemos muy poco tiempo en la organización, en la conformación de la estructura de cuadros. A ninguna agrupación le alcanza con los cuadros políticos que tiene, ninguna. Si sumamos el nivel de cuadros políticos que tenemos en distintas agrupaciones y logramos hacer una política de unidad, sí podemos conformar un colectivo que esté en condiciones, digamos, de poder conducir este proceso en cada uno de los lugares. Ese es el tema. Mientras hasta tanto no se despierte el león, hasta tanto no se genere ese proceso de movilización masiva, de resistencia, tenemos una tarea organizativa como cuadros políticos, como la tuvimos en el año 71, 72, como la tuvimos en el año 76 al 83. Tenemos una tarea de formación de cuadros, de generar las estructuras organizativas, de consolidar la rama sindical, la corriente federal, las estructuras universitarias, de construir ese frente nacional patriótico que deseemos, de responder a esa misma agenda, preparar el tema electoral también. Nuestra agenda, como dice el compañero, es integral, es una política de unidad y es una política integral de lucha. Y tenemos absolutamente claro, por todo este proceso de lucha que hemos vivido estos 50 años, que somos partícipes directos, que cuando viene un proceso electoral no hay que aflojarle un tranco de pollo. Cuando viene el proceso electoral es cuando más nos debemos movilizar. Y si no, vean qué pasó el 18 de diciembre del año pasado. ¿Se acuerdan los piedrazos y esa convocatoria del Congreso? ¿Cuándo empezó a caer Macri? A partir de esas acciones, de esa resistencia, generadas por nuestro propio pueblo, porque ninguno estaba organizado como para generar semejante tamaño de resistencia. Intentó el gobierno de volver con el eje de los violentos y tuvo esa misma noche, si se recuerdan, los cacerolazos de los sectores medios, lo que decía Julio.
la clase media se sumó a esa política, por lo menos un sector importante, no solo esa noche, sino la noche posterior. Entonces, una cosa es el tema de organización, que es muy importante y que tiene una relación dialéctica, porque fíjense, si nosotros hace 2 años planteamos que las columnas debían tener un nivel de organización para evitar la infiltración, acordonados, con estructura de seguridad, nos hubieran dicho que somos los violentos de la década del 70, los nostálgicos, etc. Pero poco tiempo después, casi al año y medio, en una reunión que nosotros estuvimos de Derechos Humanos en la capital federal, las abuelas de Plaza de Mayo planteaban la necesidad de tener una posta con abogados por el tema de los compañeros que caían presos. Se quedaban en los locales junto con la madre para hacer la parte de seguridad de las movilizaciones. ¿Qué quiero decir con esto? La misma dialéctica del enfrentamiento va planteando niveles de organización de acuerdo a lo que uno está peleando. No es que uno pueda prever todas las situaciones, pero sí, si uno tiene niveles de organización y ve cómo actúa el enemigo, se va organizando en función de eso. Entonces, las respuestas tácticas las vamos a ir encontrando en la medida en que ese proceso se vaya desarrollando. Ahora, si no hay una política de formación de cuadros, si no hay agrupaciones gremiales, si no hay fuerza en la juventud, si no hay trabajo territorial, si las universidades no están organizadas, evidentemente todo esto que estamos hablando es una teoría que no tiene ninguna posibilidad de concreción. Tenemos poco tiempo. Lo que estamos planteando es que en el poco tiempo que tenemos, organicémonos, desarrollemos una política de unidad, conformemos estructuras de conducción en cada uno de los distritos, en cada uno de los frentes de masa, y veamos por dónde podemos ir consolidando ese proceso para garantizar que ese liderazgo que existe tenga la fuerza necesaria para ese proceso de transformación. Le pido permiso acá al compañero, porque cuando se habla de la organización popular, me parece muy importante traer el aporte que uno pueda llevar, traer, arrimar. Y la verdad que yo tengo algunas cuestiones que la hablo constantemente con mis compañeros, me parece interesante que la podamos compartir acá. Yo entiendo metafóricamente que lo que está pasando en este momento desde la construcción electoral, de la que tuvimos el año pasado, donde fue una campaña muy laboriosa, con pocos recursos, basada en los medios, en las redes, en los Twitter. Y yo defino esta cuestión metafórica como una pirámide egipcia, donde esta punta de la pirámide es Cristina Fernández de Kirchner, que tiene esa lucidez, esa capacidad, como una pirámide egipcia, ¿no? Donde tenía las distancias de Marte, la Luna, la vuelta al mundo y un montón de cuestiones. Y esta pirámide egipcia tiene una base muy sólida y muy ancha, muy amplia, como pocas veces la hemos tenido en el campo nacional y popular. Esta base que anda en un 37%, que es el electorado que nosotros tenemos. Pero también yo, como militante del campo nacional y popular, a esta pirámide le veo una fisura. Y esto es lo que me pone en alerta. La fisura que yo le veo es en el medio de esta pirámide. Este medio, que es el que falta, es esto que nosotros siempre predicamos y accionamos y tratamos de concretar todos los días, que son los cuadros medios. Necesitamos esos cuadros medios que accionen con la punta de la pirámide, esa brillante y única punta de pirámide, para arriba, y que accionen también para abajo, con esa base tan importante que tenemos. Yo defino esto para tratar de explicarlo mejor, para que lo comprendamos todo. Pero también tenemos que entender, y esto es importante, de que en 12 años de gobierno nacional y popular, hubo un recambio generacional, donde muchos compañeros y compañeras se fueron formando
con una estrategia, con una construcción desde el poder, desde arriba hacia abajo. Y muchos de nosotros, la mayoría de los que estamos acá en este Ateneo, nuestra construcción como militantes fue a la inversa, fue desde abajo hacia arriba. Yo tuve que ser primero delegado de fábrica, como el compañero Arturo, en la textil, para ser secretario general. Entonces, esto es lo que nosotros también, yo lo quiero traer como aporte, y de tener este planteo básico, elemental, que nos faltan los medios. Entonces ahí yo me retomo a cuestiones que, fines de la década del 60, Perón, cuando se dirigía a Raimundo Ongaro, siempre hablaba de ese joven dirigente, y le decía, siempre lo motivaba, lo incentivaba en sus cartas a Ongaro que pegue el salto, que digan, son ustedes, ahora es este momento. Entonces lo que nosotros, me parece a mí como una línea de pensamiento clara y concisa es esto, de que hoy tenemos gobernadores, tenemos senadores, tenemos intendentes, tenemos concejales, diputados provinciales, senadores provinciales, pero no tenemos dirigentes. No entendemos quiénes son aquellos que decía Juan Domingo Perón, que saquen el bastón de mariscal de la mochila y vayan para adelante. Así que me parece a mí como aporte, como un compañero más, esta premisa de que seamos nosotros, que es el momento de que esta base ancha del 37% que tiene esta pirámide, que agarre ese bastón de mariscal y se transforme en un medio de conducción de nuestro pueblo, de nuestra clase trabajadora. Ese era el aporte que yo quería tirar acá. Hola compañeros, compañeras, vengo de Tierra del Fuego, estoy militando con Julio, con el Vasco, y ayer estuvimos en La Plata, con Astillero Río Santiago. Lo que hablábamos de las organizaciones populares cuando están unidas. La policía tenía esto, los cosos estos de los gases lacrimógenos, esto con balas de goma. Los compañeros del Río Santiago pusieron el pecho. No solamente eso, los compañeros del Río Santiago, sino también que se logró que aparecieran diferentes espacios políticos y sindicales. Cayó la columna de la UOCRA, estaba del MTP, de toda la mayoría de los espacios, chicos de la Cámpora, de ahí. ¿Y saben lo que se pudo lograr? Nos quedamos con la parada. La policía retrocedió, ganamos. Pero por... Lo que dice el compañero es eso. Unidos y organizados salimos adelante. Y basta con que nos quieran imponer al hermano, la novia, la amante, como dirigente, cuando no salieron de las bases. Ese es un error. Nosotros basta de que nos pongan porque es la novia, la amante o el carajo que sea de algún funcionario. Los dirigentes se construyen desde abajo, como dice el compañero, y son los que salen, y los que salimos, y los que vamos a tomar el poder. ¿Se entiende, compañeros? Entonces ese es el aporte que les quiero dar, que hay que luchar, estar unidos y pelear todos juntos. Que circule el micrófono, vamos. Decir justo. Yo pienso que acá hay un descalabro de la política después del fin de la dictadura militar, donde afloraron dirigentes políticos que realmente eran una caterva de miserables sin vergüenza. Y esa es una de las causas
del tipo de política que se está dando actualmente. Por otra parte, pienso que lo único que se empieza de arriba son los pozos. Y que el Partido Justicialista, como partido, es un cadáver en descomposición. ¿Cómo se recompone un cadáver en descomposición? La verdad que yo no lo sé. Bien, ¿algún otro compañero que quiera? Bueno, damos entonces por... ¿Sí? A ver. No, plantear solamente... El cuervo, No, que tal vez en esto de que las Fuerzas Armadas están desarmadas, o que están entregadas, no es ver que las fueron carcomiendo, me parece que hay un fenómeno que es la represión y la falta, no somos los militantes a los que en los barrios nos pegan, sino justamente a los pibes. A los pibes de los barrios caen permanentemente lo que Zaffaroni decía, las muertes por goteo, que hay tantos muertos, sobre todo los compañeros que trabajan en las villas, saben que cada fin de semana estamos contando muchos pibes muertos porque vuelven del barrio, porque lo que sea, y me parece que eso es tan importante porque no tenemos los sindicatos, no tenemos estructuras nosotros formadas, sino que hubo esto que estaba diciendo el compañero, en donde faltan estos cuadros medios y nos faltó poder, a nosotros, a los viejos, poder ser de correa de transmisión de cómo se construye, cómo se escucha a ese vecino, esa mamá del pibe que mataron, de esa mamá que no puede, o papá que se fue porque no tenía laburo. Entonces lo primero que pasa en las familias es que se raja el padre porque no tiene laburo y se va desintegrando todo. ¿Cómo hacemos esa contención? Sobre todo las minas que sabemos laburar a veces y hablar de distintas cosas, me parece que nosotros tenemos que ver también este fenómeno, que cómo la cana se apoderó del tráfico de personas, del narcotráfico y de un montón de cosas donde está ensamblado la justicia, las fuerzas de seguridad. No le importa ya cuidar que te choreen porque son ellos los dueños del choreo y se reparten los territorios. Y a nosotros me parece que esta construcción que se hizo de arriba hacia abajo no permitió encontrar esta punta de cómo saltar, cómo organizar, porque además rápidamente te dan, uno cuando laburo, a mí siempre me gustó laburar en las villas, te van cortando permanentemente con la muerte y con más represión, sobre todo ahora que se viene una etapa de pibes que no están yendo al colegio. Muchos han dejado de cobrar la asignación universal justamente por eso. Sí. Me alcanza. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo represento a la agrupación Martina Chapanay de San Miguel y al Foro de Presos por la Democracia y los Presos Políticos, la libertad de los presos políticos. Es preocupante la situación de los presos políticos, es preocupante la masividad con que están cada vez aumentando esa cifra. Ellos presos por la justicia inmoral, como el caso de los compañeros de Jujuy, que por el solo hecho de organizar al pueblo jujeño víctima de la depravación de Blaquier y todos los secuaces de la zona, más nuestros compañeros como Debido, Vudú, Esteche, que también aplicaron políticas beneficiosas para la comunidad, para el pueblo, y que están siendo injustamente condenados. Pero nosotros, que consideramos que estamos libres, somos presos de las políticas, de vaciamiento, de expropiación. Entonces creo que tenemos que acompañar fuertemente esta lucha, porque ellos están hoy adentro
y en cualquier momento estamos nosotros. De hecho, los compañeros en La Plata también sumaron a esta cantidad de compañeros presos, injustamente. Entonces creo que adherir a esta causa también tiene una relación directa con la historia de ustedes, ¿no es cierto? Que es la misma causa. Una cosa que nosotros siempre resaltamos en el tema del pueblo de Rawson fue la solidaridad de ese pequeño pueblo con la comisión, con nuestros familiares, con las comisiones de presos. Y fijémonos que esas comisiones de presos generadas en la época, estamos hablando de la dictadura del 66 al 73, y traigo a colación un nombre que es Adriana Legar, la hermana de mi compañera que fue asesinada en Trelew, que organizó el primer servicio de presos de familiares. Y ese servicio de presos al principio era de presos políticos y se extendió naturalmente por la presencia nuestra. Nosotros tuvimos varias cárceles, ahí se nombró Villa Urquiza, el compañero estaba preso en el penal de Villa Urquiza, yo era del grupo de apoyo para la fuga de Villa Urquiza, Tucumán, y se organizó la comisión de presos políticos y sociales, se incluyó a los presos sociales. Por eso la dictadura militar nos separó a lo que consideraban los peligrosos, la guerrilla, del resto de los presos que ellos llaman comunes. Y esa forma de organización terminó siendo la base de lo que después van a ser los organismos de derechos humanos. La mayoría de esos compañeros están